Ali chishita charipaychi tukuykuna ali shamushka kapaychi kunan shuk rikuchikunaman rikuripanchik kunan pachapi tullpukunamanta sobre los colores kishkay rimay yachay escriba hable y aprenda. Vamos a ver en esta ocasión sobre los colores. Pueden darse cuenta que tenemos muchos colores ahí. Incluso el título está Tushpukuna, los colores. Seguimos. Tenemos primero Yana, negro. Tenemos Maiwa, que es el color morado. Ancas, azul. Suku, gris. Huella, que es el color verde. ¿Ya? Seguimos ahora con Chawa, que es color piel, podríamos llamarlo así. También tenemos el color Kishu, amarillo. Acá está Kishpu, anaranjado o también se le conoce como tomate. Puka, rojo. Acá está Waminsi, que es rosado. Tenemos blanco, que es Yurak. Y Paku, café. Tenemos aquí entonces 12 colores que en quichua ustedes ya pueden darse cuenta del significado que están ahí. No les puse en español porque al ver el color pueden darse cuenta fácilmente de qué color estamos hablando. Una vez más vamos a repetir: Yana, Maiwa, Ancas, Suku, Huella, Chawa, Kishu, Kishpu, Puka, Waminsi y al último tenemos Yurak y Paku. ¿De acuerdo? Seguimos ahora con esto que es importante explicar y aclarar. En este caso, Chawa, que significa claro. Dice, anteponemos este término para referirnos o identificar colores claros, menos fuertes o poco intensos. Como en este caso, con los ejemplos de aquí. Chawa, Ancas. Chawa, Huella. Chawa, Kishu o Chawa, Puka. Quiere decir, Chawa, Ancas, azul claro. ¿De acuerdo? Al poner Chawa, nosotros le estamos tratando de decir azul claro o también conocido como celeste. En este caso, Chawa, Huella, que viene a ser verde claro o conocido también como lechuga. Acá tenemos Chawa, Kishu, que no es un amarillo normal, sino un amarillo, podríamos decirle, más claro, menos intenso o menos fuerte. Acá tenemos lo que es Chawa, Puka, rojo claro. Entonces decimos Chawa significa claro, no ponemos antes de la palabra quichua del color, sino antes. Ya pueden ver que está antes, ¿no es cierto? No está después, sino va antes de la palabra en quichua del color de quien se quiera referir. Vamos a ver a continuación lo contrario de Chawa, viene a ser Yanaya, que es oscuro. En este caso lo mismo, anteponemos este término para referirnos o identificar ahora colores oscuros, fuertes o más intensos. Acuérdense que el anterior era Chawa, servía para mencionar colores claros. En este caso Yanaya es para mencionar o identificar colores oscuros. Ahora en este caso Yanaya, Ancas. Tenemos acá Yanaya, Huella, Yanaya, Kishu y Yanaya, Puka. Son los mismos colores de antes, sino que antes estaban acá, acuérdense, Chawa, ¿no es cierto?, que daba el color claro. En este caso Yanaya da el color oscuro. Yanaya, Ancas, azul oscuro o azul marino también, creo que le llaman. Yanaya, Huella, verde oscuro. Yanaya, Kishu, amarillo oscuro. Y por último Yanaya, Puka, que significaría rojo oscuro. ¿De acuerdo? Va antes de los colores, ya no va después, va antes. Listo. A continuación vamos a ver ya un ejemplo general de las tres formas que se puede referir a un solo color. En este caso, en la primera diapositiva al inicio del video vimos, por decir, los colores del centro. Ya
sin claro ni oscuro, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver las tres formas de colores que dicen. Chagua Kishu significaría amarillo claro. Tenemos Kishu, que es amarillo, un color normal amarillo, y Yanaya Kishu, que es amarillo oscuro. Ya hay una gran diferencia entre eso: amarillo claro, amarillo y amarillo oscuro. De tres formas como se puede referir al mismo color: claro, podríamos decirle normal, y oscuro. Acá, Chagua Ancas, azul claro, Ancas, el azul, y Anaya Ancas, azul oscuro. ¿De acuerdo? Ahora tenemos acá el último, que es Chagua Huella, verde claro. Huella, que es el color verde, y Yanaya Huella, que es un color verde pero oscuro. Entonces dense cuenta que el Chagua y el Yanaya no va después del color o de la palabra quichua, sino digámosle antes, ¿ya? Va antes, tanto Chagua como Yanaya va antes de cada color. Listo. Entonces con esto terminamos, y espero que este video sea de su agrado, haya sido de su agrado. Es bastante corto, sí, pero creo que está explicado brevemente y en sí todos los colores que existen. También podríamos decir de un color que se me pasaba por alto, que es el color dorado, que se dice Curi. Curi es oro. También se le pone el color dorado con el nombre en quichua de Curi. No olviden ustedes suscribirse a este canal si es que les gusta, o si es que no se suscriben. A mí me interesa que se aprendan, ¿ya? Me interesa bastante que aprendan el idioma quichua. Con eso yo gano mucho, ¿ya? Como saben, un dicho muy importante, medio interesante, que dice: un día brillante depende más de tu actitud que del sol. No debemos nosotros estar culpando al resto o depender del resto, sino tomar las decisiones de uno mismo y seguir adelante, sin mirar atrás. La actitud depende bastante de nosotros, no únicamente del resto de las personas, o debemos estar culpando a otras personas, sino nosotros mismos. Ante cualquier cosa, la única decisión que toma somos nosotros. Así es que les deseo suerte en eso y mucha actitud ante cualquier situación, ante cualquier problema. Y como bien decía, si les gusta, suscribirse; si no, igual vean el video, apréndanse, que es muy importante para mí. Muchas gracias.